Todos necesitamos de conversión. La conversión es en este domingo tercero del tiempo ordinario, digamos, el tema central. Pero, ¿qué es la conversión? ¿Cómo debemos entender la conversión? Bueno, de hecho, este tema tendría que llevar muchísimos programas, ¿verdad? No podríamos explicarlo todo en un solo video de 6, 7 minutos. Pero entremos diciendo que la conversión, queridos hermanos, en la Biblia no tiene únicamente un sentido moral y religioso. De hecho, en el lenguaje hebreo, que fue escrita el Antiguo Testamento sobre todo, bueno, y la traducción que llega después, que pasa a los 70, en el hebreo bíblico, el verbo que se utilizaba era el verbo shub. Shub daba la idea de un volverse, de un cambio de sentido, de un cambio de orientación. Convertirse entonces es ir caminando y de repente me doy cuenta que no voy por el camino correcto y decido regresar. Por eso es que el término conversión, si se fijan, es utilizado no solo en un ambiente religioso. Por ejemplo, hay gente que se convierte, decimos nosotros, del ateísmo a la fe. Otros que se convierten o tienen una conversión política, digamos, de una ideología de izquierda, se convierten a la derecha. Cambian de orientación, cambian de sentido su vida. Y es válido utilizar este término. Pero es lógico, nosotros nos estamos refiriendo a aquel fenómeno religioso que hace que el ser humano, de repente, en el camino de su vida, se da cuenta que está caminando mal, que no es ese el camino que debe seguir y hace un alto y decide regresar. De tal manera que este verbo de volver, de regresar, en hebreo, les recuerdo, es shub. En la traducción de los 70, es decir, la traducción griega del texto hebreo, se ocupaba entonces el verbo y el término epistrepheiin. Y epistrepheiin se tomaba en ese sentido de volver, de volverse, de tomar otro camino, de ir entonces por un sendero y de repente cambiar de orientación. En el Nuevo Testamento más frecuente fue el verbo metanoein. Metanoein era también entendido ya no tanto como ese volverse, camino físico, voy caminando y regreso, sino más bien de tipo de un cambio de mentalidad. Era más bien ahora un cambio interior. El metanoein entonces nos da a entender una conversión, si ustedes quieren, de actitudes, una conversión incluso, ¿verdad?, de nuestro interior, un cambio interior sería el término metanoein. Y es lógico que este cambio interior, ¿verdad?, nos permite cambiar la orientación que llevaba nuestra vida y sobre todo cambiar nuestro propio pensamiento, el metanoein, ¿verdad? Ahora, este término metanoein en griego, que es el que le está dando el mayor sentido a lo que nosotros hoy entendemos por conversión, como cambio de actitudes, como cambio de mentalidad y cambio interior, fue traducido en el latín por el término penitencia, ¿verdad? Aunque los latinos tenían un término conversio. Sin embargo, cuando se tradujo al latín y aparecía la palabra metanoein, ellos no lo traducían por conversio, sino más bien por penitencia. ¿Qué pasó a nosotros? Como penitencia. De tal modo que la conversión fue tomando entonces un sentido más de arrepentimiento. Pero más que arrepentimiento, que sí es arrepentimiento, porque cuando uno se convierte, cuando uno inicia ese proceso que decimos de conversión, parte con un arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento que no estoy bien,
reconocimiento que no estoy haciendo las cosas correctamente. Pero fíjense, para poder reconocer que yo no estoy haciendo correctamente las cosas, necesito confrontarme con algo. Y en este caso no sería con algo, sería enfrentarme y confrontarme con alguien que le va a dar ahora una nueva orientación a mi vida, que le va a dar un cambio, un giro, que le va a dar un nuevo sentido. Perfecto, entonces, penitencia da a la connotación ya la parte de arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? De tal manera que también la conversión es un arrepentirme de los pecados, pero no solo el arrepentimiento en sí, sino las obras de penitencia que genere el arrepentimiento. De tal manera que yo hablo de conversión no solo cuando reconozco, porque me puedo quedar en un reconocimiento. He reconocido que estoy mal, pero no hago ninguna obra que acompañe a ese reconocimiento de mi mal. Vemos, por ejemplo, en los textos de este tercer domingo, cómo el profeta Jonás va a aquella gran ciudad de Nínive, ¿verdad? Predica la conversión, predica al pueblo ninivita, y estos responden, dice, se convirtieron, cambiaron, dice, y mostraron obras de arrepentimiento. Perfecto. Y en el Evangelio nosotros escuchamos a Jesús que también después de que es encarcelado Juan, vean qué bonito esa parte porque dice después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a predicar. O sea, no se fue a la cárcel a llorar o a pedir la liberación de Juan, no, se fue a cumplir su misión. ¿Y cuál fue su predicación? La misma que había hecho Juan Bautista. Juan Bautista había hecho una invitación a la conversión y Jesús, precisamente el que llama y que trae la salvación, el que sí es el Mesías, hace ese mismo llamado. Un llamado a volverse a Dios, un llamado a convertirnos. Perfecto. ¿Qué podemos entonces concluir de todo esto? Bueno, mis hermanos, tratemos de concluir tres cositas. La primera es que la conversión es un proceso. La conversión es un proceso y es un proceso que se va dando a lo largo de nuestra vida. No es que estamos convertidos ya sin más ni más. No es que ya me convertí y ya no necesito más de conversión. No, es un proceso que se va fraguando a lo largo de nuestra vida. Segundo, mis hermanos, es algo también muy importante y es que todos necesitamos conversión. Todos necesitamos reconocer que estamos mal. Todos necesitamos de una u otra manera dar ese cambio en nuestra vida. Y tercero, debemos estar siempre, digamos, constantemente revisando nuestras actitudes, revisando nuestras maneras de pensar, revisando nuestras intenciones, porque es ahí donde se genera este cambio profundo que llamamos nosotros conversión. De tal modo, pues, mis hermanos, que no podamos nosotros caer en aquel error de pensar que yo, como ya estoy en la iglesia, yo, como ya soy sacerdote, yo, como ya estoy en un grupo, ya me convertí. No. Y tener cuidado porque tenemos que estar revisando esas maneras de pensar que a veces nos apartan más bien del camino correcto, del camino que conduce a Dios. Por ejemplo, recuerdo la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que subieron al templo a orar. El primero ya se creía santo, el primero ya se creía converso y que ya no necesitaba entonces de Dios, porque si desde luego ya cambió su vida, él ya no necesita de Dios. ¿Y cómo oraba? Bueno, oraba sacando en cara a Dios, poniéndole delante de Dios todas las obras buenas que él realizaba. En cambio, el publicano dice que estaba de rodillas y ni siquiera alzaba los ojos al cielo. No era capaz de levantar los ojos al cielo y simplemente decía, Señor Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Eso es estar en camino de conversión. Que Dios le bendiga.